Bienvenidos al Picalibro. Hoy presentaré el audiolibro de la alegoría a la caverna. Este se centra en el diálogo entre Sócrates y Glaucón, que aparece publicado en el libro séptimo de la República de Platón. Para hacerlo más ligero, he utilizado la traducción de Patricio de Azcárate, que es la más sencilla de entender, por lo menos para los que hablamos español. Igualmente he agregado una nota de voz cada vez que habla Glaucón y una vez que habla Sócrates. Esto para entender cuándo habla cada uno de ellos. Recuerda, luego de este video publicaré uno explicando la alegoría de la caverna. Pero este es la base del video siguiente. Empecemos. Libro séptimo de la República. Ahora, empezó Sócrates, represéntate el estado de la naturaleza humana con relación a la educación o a su ausencia, según el cuadro que te voy a trazar. Imagina un antro subterráneo que tenga en toda su anchura una abertura que dé libre paso a la luz, y en esta caverna, hombres encadenados desde la infancia, de suerte que no puedan moverse del lugar ni volver la cabeza a causa de las cadenas que les sujetan las piernas y el cuello, pudiendo solamente ver los objetos que tienen enfrente. Detrás de ellos, a cierta distancia y a cierta altura, supóngase un fuego cuyo resplandor los alumbra, y un camino elevado entre este fuego y los cautivos. Supón, a lo largo de este camino, un tabique, semejante a la mampara que los titiriteros ponen entre ellos y los espectadores, para exhibir por encima de ella las maravillas que hacen. Ya me represento todo eso, dice Glaucón. Pues figúrate ahora unas personas que pasan a lo largo del tabique llevando objetos de toda clase, continúa hablando Sócrates. Figuras de hombres, de animales, de madera o de piedra, de suerte que todo esto sobresale del tabique. Entre los portadores de todas estas cosas, como es natural, unos irán hablando y otros pasarán sin decir nada. ¡Wow! ¡Qué extraños prisioneros y cuadro singular me presentas!, dice Glaucón. Se parecen, sin embargo, a nosotros punto por punto, enfatiza Sócrates. Por lo pronto, ¿crees que puedan ver otra cosa de sí mismos y de los que están a su lado que las sombras que el fuego proyecta enfrente de ellos en el fondo de la caverna? ¿Cómo habrían de poder ver más?, señala Glaucón, si desde su nacimiento están precisados a tener la cabeza inmóvil. Y respecto de los objetos que pasan detrás de ellos, ¿pueden ver otra cosa que la sombra de ellos mismos?, continúa preguntando Sócrates. Pues ¿qué otra cosa? Si no pueden, dice Glaucón. Y si pudieran conversar unos con otros, ¿no convendrían en dar a las sombras que ven los nombres de las cosas mismas?, pregunta Sócrates. Por fuerza que sí, contesta Glaucón. Y si en el fondo de su prisión hubiera un eco que repitiese las palabras de los transeúntes, ¿se imaginarían oír hablar a otra cosa que a las sombras mismas que pasan delante de sus ojos?, pregunta Sócrates. No, por Zeus, no, exclamó Glaucón. En fin, ¿no creerían que pudiera existir otra realidad que estas mismas sombras de objetos fabricados?, enfatiza Sócrates. Es forzoso estar de acuerdo. Por supuesto que no, dice Glaucón. Mira ahora, prosiguió Sócrates, lo que naturalmente debe sucederle a estos hombres si se les libra de las cadenas y se les cura de su ignorancia. Que se desligue a uno de sus cautivos, que se le fuerce de repente a levantarse, a volver la cabeza, a marchar y mirar del lado de la luz. Hará todas estas cosas con un trabajo increíble. La luz le ofenderá los ojos y el alucinamiento que habrá de causarle le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras veía antes. ¿Qué crees que respondería si se le dijese que hasta entonces solo había visto fantasmas y que ahora tenía delante de su vista objetos más reales y más aproximados a la verdad? Si enseguida se le muestran las cosas a medida que se vayan presentando y a fuerza de preguntas se le obliga a decir lo que son, ¿no se le pondrá en el mayor conflicto y no estará él mismo persuadido de lo que veía antes era mucho más real de lo que ahora se le muestra?, pregunta Sócrates. Pues sí, mucho más, responde Glaucón. Y si se le obligase a mirar la luz misma, ¿no sentirá dolor en los ojos?, continúa hablando Sócrates. ¿No volvería la vista para mirar a las sombras en las que se fija sin esfuerzo? ¿No creería hallar en estas más distinción y claridad que en todo lo que ahora se le está mostrando? Sí, así es, remata Glaucón. Si después se le saca de allí a la fuerza y se le lleva por el sendero áspero y escarpado hasta encontrar la claridad del sol, ¿qué suplicio sería para él verse arrastrado de esta manera? ¿Cómo se enfurecería? Y cuando llegara la luz del sol,
deslumbrados sus ojos con tanta claridad, ¿podría ver ninguno de estos numerosos objetos que llamamos seres reales? Pregunta Sócrates. No, no podría, al pronto por lo menos, dice Glaucón. Necesitaría indudablemente algún tiempo para acostumbrarse a ello, prosigue Sócrates. Lo que distinguiría más fácilmente sería, primero, sombras. Después, las imágenes de los hombres y demás objetos reflejados sobre la superficie de las aguas. Y por último, los objetos mismos. Luego, dirigiría sus miradas al cielo, al cual podría mirar más fácilmente durante la noche a la luz de la luna y de las estrellas, que en pleno día a la luz del sol. Claro, así es, sigue el Glaucón hablando. Y en fin podría, continúa Sócrates, creo yo, no solo ver la imagen del sol en las aguas y donde quiera que se refleja, sino fijarse en él y contemplarlo allí donde verdaderamente se encuentra y tal cual es, remata Sócrates. Necesariamente es así, dijo Glaucón. Después de esto, comenzando a razonar, llegaría a concluir que el sol es el que crea las estaciones y los años, el que gobierna todo el mundo visible y el que es, en cierta manera, la causa de todo lo que se veía en la caverna, sentencia Sócrates. Es evidente que llegaría, después de aquellas, a hacer todas estas reflexiones, remata Glaucón. Y que, continúa Sócrates, si en aquel acto recordaba su primera instancia la idea que allí se tiene de la sabiduría y a sus compañeros de esclavitud, no se regozaría de su mudanza y no se compadecería de las desgracias de aquellos. Efectivamente, dice Glaucón, ¿crees que envidiaría aún los honores, las alabanzas y las recompensas que allí supuestamente se dieran al que más pronto reconocía las sombras a su paso, al que con más seguridad recordara el orden en que marchaban, yendo unas delante y otras detrás, o todas juntas, y que en este concepto fuera el más hábil para adivinar su adivinación, o que tendría envidia a los que eran en esta prisión más poderosos y más honrados? ¿No preferiría, como dice Aquiles en Homero, trabajar la tierra al servicio de un pobre labrador y sufrirlo todo antes que vivir en aquel mundo de lo opinable? Pregunta Sócrates. No dudo que estaría dispuesto a sufrir cualquier destino antes que vivir de esa suerte de nuevo, dice Glaucón. Ahora fija tu atención en lo que voy a decirte, continúa Sócrates. Si este hombre volviera de nuevo a su prisión para ocupar su antiguo puesto, al dejar de forma repentina la luz del sol, no se le llenarían los ojos de tinieblas. Ciertamente, dice Glaucón. Y si, cuando no distingue aún nada, continúa Sócrates, antes de que sus ojos hayan recordado su aptitud, lo que no podría suceder en poco tiempo, tuviese precisión de discutir con los otros prisioneros sobre estas sombras, no daría lugar a que éstos se rieran diciendo que haber salido de la caverna se le habían estropeado sus ojos, y no añadirían además que sería para ellos una locura el intentar semejante ascensión, y que si alguno intentara desatarlos y hacerlos subir, sería preciso cogerle y acabar con él. Sin duda, afirma Glaucón. Muy bien, mi querido Glaucón, dice Sócrates. Esta es precisamente la imagen que hay que aplicar a lo que se ha dicho antes. El antro subterráneo es este mundo visible. El fuego que la ilumina es la luz del sol. En cuanto al cautivo que sube a la región superior y que la contempla, si lo comparas con el alma que se eleva hasta la esfera inteligible, no errarás. Por lo menos respecto a lo que yo pienso, ya que has querido saberlo. Sabe Dios solo si es conforme con la verdad. En cuanto a mí, lo que me parece en el asunto es lo que voy a decirte. En los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien, que se percibe con dificultad, pero una vez percibida no se puede menos de sacar la consecuencia de que ella es la causa primera de todo lo que hay de bello y de recto en el universo. Que en este mundo visible ella es la que produce la luz y el astro de que ésta procede directamente. Que en el mundo invisible engendra la verdad y la inteligencia. Y en fin, que ha de tener fijos los ojos en esta idea el que quiera conducirse sabiamente en la vida pública y en la vida privada. Soy de tu dictamen en cuanto pueda comprender tu pensamiento, dice Glaucón. Admite, continúa Sócrates, por lo tanto también, y no te sorprenda, que los que han llegado a esta sublime contemplación desdeñan tomar parte en los negocios humanos, y sus almas aspiran sin cesar a fijarse en este lugar elevado. Así debe suceder si es que ha de ser conforme con la imagen que yo he trazado. Sí, así debe ser, dice Glaucón. ¿Es extraño que un hombre, pregunta Sócrates,
al pasar de esta contemplación divina a la de los miserables objetos que nos ocupan, se turbe y parezca ridículo, cuanto antes de familiarizarse con las tinieblas que nos rodean, se vea precisado a entrar en discusión ante los tribunales o en cualquier otro paraje sobre sombras y figuras de justicia, reflejos las unas de las otras, y explicar cómo él las concibe delante de personas que jamás han visto a la justicia en sí misma. No veo en eso nada que me sorprenda, dice Glaucón. Antes bien, continúa Sócrates, un hombre sensato reflexionará que la vista puede turbarse de dos maneras y por dos causas opuestas: por el tránsito de la luz a la oscuridad o por el de la oscuridad a la luz. Y aplicando a los ojos del alma lo que sucede a los del cuerpo, cuando vea aquella turbada y entorpecida para extinguir ciertos objetos, en vez de reír sin razón, al verla en tal embarazo, examinará si éste procede de que el alma viene de un estado más luminoso o si es que al pasar de la ignorancia a la luz se ve deslumbrada por el excesivo resplandor de ésta. En el primer caso, la felicitará por su turbación, y en el segundo, lamentará su suerte. Y si quiere reírse a su costa, sus burlas serán menos ridículas que si se dirigiesen al alma que desciende de la estación de la luz. Lo que dices es muy razonable, dice Glaucón. Si todo esto es cierto, continúa diciendo Sócrates, debemos concluir que la ciencia no se aprende de la manera que cierta gente pretende. Se jactan de poder hacerla entrar en un alma donde no existe, poco más o menos del mismo modo en que se volvería la vista a un ciego. Lo dices resueltamente, conviene Glaucón al decir. Pero lo que estamos diciendo nos viene a ver, dice Sócrates, que cada cual tiene en su alma la facultad de aprender mediante un órgano destinado a ese fin, que todo el secreto consiste en llevar este órgano y con él el alma toda de la vista de lo que nace a la contemplación de lo que es hasta que pueda fijar la mirada en lo más luminoso que hay en el ser mismo, es decir, según nuestra doctrina, en el bien. En la misma forma que si el ojo no tuviera movimiento particular, sería necesario que todo el cuerpo girase con él al pasar de las tinieblas a la luz. ¿No es así? Sí, claro que sí, dice Glaucón. En esta evolución, continúa diciendo Sócrates, que se hace experimentar al alma, todo el arte consiste en hacerla girar de la manera más fácil y más eficaz. No se trata de darle la facultad de ver, porque ya la tiene, sino que lo que sucede es que su órgano está mal dirigido y no mira a donde debería mirar. Y esto es precisamente lo que debe corregirse. Tal parece que sí, afirma Glaucón. Y así, continúa hablando Sócrates, mientras con las demás virtudes del alma sucede poco más o menos como las del cuerpo, cuando no se han obtenido de la naturaleza se adquieren mediante la educación y la cultura. Respecto a la facultad de saber, en cambio, como es de una naturaleza más divina, jamás pierde su poder. Se hace solamente útil o inútil, ventajosa o perjudicial según la dirección que se le da. ¿No has observado hasta dónde llegan su sagacidad los hombres conocidos como malos, pero inteligentes? ¿Con qué penetración su alma ruin discierne todo lo que les interesa? Su vista no está debilitada ni turbada, y como la obligan a servir como instrumento de su malicia, son tanto más maléficos cuanto más sutiles y perspicaces, remata Sócrates. En efecto, confirma Glaucón. Pues bien, continúa Sócrates, si desde la infancia se hubieran atajado estas tendencias naturales, que como otros tantos pesos del plomo innato arrastra el alma, por adherencia a los placeres sensuales y groseros y la obligación a mirar siempre hacia abajo, si después de haberle librado de estos pesos se hubiera dirigido su mirada hacia la verdad, aquella misma alma la habría distinguido con la misma sagacidad con que ve ahora aquello hacia lo que mira. Así parece, dice Glaucón. No es consecuencia natural, o más bien necesaria, continúa diciendo Sócrates, de todo lo que hemos dicho, que ni los que no han recibido educación alguna y que no tienen conocimiento de la verdad, ni aquellos a quienes se ha dejado que pasaran toda su vida en el estudio y la imitación, son a propósito para el gobierno de los estados. Los unos, porque en su conducta no tienen un punto fijo, por el que puedan dirigir todo lo que hacen en su vida pública y en la vida privada. Y los otros, porque no consentirán nunca que se eche de ellos semejante carga, creyéndose ya en vida en las islas de los bienaventurados. Pregunta Sócrates. Sí, eso es verdad, sentencia Glaucón. A nosotros que fundamos una república, dice Sócrates, nos toca obligar a los hombres de naturaleza privilegiada a que se consagran a la más sublime de todas las ciencias,
contemplando el bien en sí mismo y elevándose hasta él por ese camino áspero del que hemos hablado. Pero después que hayan llegado a ese punto y que hayan contemplado el bien durante cierto tiempo, guardémonos de permitirle lo que hoy se les permite. ¿Qué? Pregunta Glaucón. Es decir, no consentiremos que se puedan quedar en esta región superior, explica Sócrates, negándose a bajar al lado de los desgraciados cautivos para tomar parte de sus trabajos y aún en sus honores, cualquiera que sea la situación en que se vean. Pero, ¿habremos de ser tan duros con ellos? Pregunta Glaucón. ¿Por qué condenarles a una vida miserable cuando pueden gozar de una suerte mucho más dichosa? Vuelves, mi querido amigo, dice Sócrates, a olvidar que la ley no debe proponerse por objeto la felicidad de una determinada clase de ciudadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad del Estado todo, que a este fin debe unirse a todos los ciudadanos en los mismos intereses, comprometiéndose por medio de la persuasión o de la autoridad a que se comuniquen unos a otros todas las ventajas que estén en posición de procurar la comunidad, y que, al formar con cuidado semejantes ciudadanos, no se pretenda dejarles libres para que hagan de sus facultades el uso que se les acomode, sino servirse de ellos con el fin de fortificar los lazos del Estado. Bueno, es verdad, dice Glaucón, se me había ya olvidado. Por lo demás, ten presente, mi querido Glaucón, dice Sócrates, que nosotros no vamos a perjudicar a los filósofos que se formen entre nosotros, sino que podremos exponerles muy buenas razones para obligarles a que se encarguen de la guarda y de la dirección de los demás. Les diremos, en otros estados puede excusarse a los filósofos que evitan la molestia a los negocios públicos, porque deben su sabiduría solo a sí mismos, puesto que se han formado solos, a pesar del gobierno, y por lo tanto es justo que lo que solo se debe a sí mismo, en su origen y en su desarrollo, no esté obligado a ninguna clase de retribución para con nadie. Pero a vosotros, en cambio, os hemos formado consultando el interés del Estado y el vuestro, para que, como en una república de las abejas, seáis en estas nuestros jefes y nuestros reyes. Y con esta intención os hemos dado una educación más perfecta, que os hace más capaces que todos los demás para unir ambos aspectos. Descended, pues, uno tras otro, cuando sea necesario, a la vivienda de los demás. Acostumbrad vuestros ojos a las tinieblas que allí reinan, y cuando os hayáis familiarizado con ellas, veréis infinitamente mejor que los que están allí. Distinguiréis mejor que ellos las imágenes y aquello que reflejan, porque habéis visto en otra parte la verdad de lo bello, de lo justo y de lo bueno. Y así, el Estado nuestro y vuestro vivirá a la luz del día, y no en sueños, como la mayor parte de los demás estados, donde los jefes se baten por sombras vanas y se disputan con encarnizamiento de la autoridad, que miran como un gran bien. Pero la verdad es que todo estado en que los que deben mandar no muestren empeño por engrandecerse necesariamente ha de ser el que viva mejor, y ha de reinar en él la concordia. Mientras que al que tenga otra clase de gobernantes no puede menos de sucederle todo lo contrario, remata diciendo Sócrates. Es cierto, finaliza Glaucón. ¿Se resistirán pues nuestros discípulos a estas razones? ¿Se negarán a cargar alternativamente con el peso del gobierno para ir después a pasar juntos la mayor parte de su vida en la región de la luz pura? Pregunta Sócrates. Es imposible que lo rehúsen, dice Glaucón, porque son justos y justas también nuestras exigencias. Pero entonces cada uno de ellos, al contrario de lo que sucede en todas partes, aceptará el mando como un yugo inevitable. Así es, mi querido amigo, dice Sócrates. Si puedes encontrar para los que deben obtener el mando una condición que ellos prefieran al mando mismo, también podrás encontrar una república bien ordenada. Porque en ella solo mandarán los que son verdaderamente ricos, no en oro, sino en sabiduría y en virtud, riquezas que constituyen la verdadera felicidad. Pero donde quiera que hombres pobres, hambrientos de bienes y que no tienen nada por sí mismos, aspiren al mando, creyendo encontrar en él la riqueza que buscan, allí no ocurrirá así. Cuando se disputa y se usurpa la autoridad, esta guerra doméstica e intestina arruinará al fin al Estado y a sus jefes. Hasta acá lo relativo a la alegoría de la caverna. Luego empieza una parte con respecto a la filosofía y con respecto a los honores y la vía militar que ya excede el interés de este video. Bueno, nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego. Recuerda, si te gustó este video, comparte con tus conocidos o amigos. Hasta luego.